Según el diccionario, una alianza es un pacto o una unión entre personas o grupos de personas para lograr un fin común. Dios desde el inicio quiso tener un pacto con el ser humano por medio de Adán. Si tú recuerdas, hizo un pacto con él en el huerto del Edén y a ese pacto se le llamó el pacto de obras, el cual consistía en que Dios le iba a dar al hombre todo lo que él necesitara en el huerto del Edén, pero a cambio él pedía de Adán y Eva perfecta obediencia. Y sabemos qué fue lo que sucedió. Ellos fallaron y junto con ellos todos los demás seres humanos que vinieron después de ellos, porque ellos eran nuestros representantes ante Dios para ese pacto. Pero sabes, las cosas no quedaron ahí. Dios quiso unirse con la humanidad a pesar de que el ser humano le fallaba constantemente y la maldad en el mundo iba creciendo con el tiempo. Pero Dios vio a un hombre que se llamaba Abraham y decidió hacer un pacto con él. Es momento de leer nuestra Biblia. Vamos a leer el libro de Génesis, el capítulo 17, del versículo 1 al versículo 8. Génesis 17, del 1 al 8. Abre tu Biblia en este pasaje, ponle pausa a este video en lo que lo encuentras y cuando ya lo tengas, reanuda el video para que podamos leerlo todos juntos. Génesis 17 del versículo 1 al versículo 8 dice así. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó: Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. En la clase anterior vimos que Dios le prometió a un hombre llamado Abraham una descendencia tan grande como las estrellas. Y aquí en lo que acabamos de leer, Dios le dice a Abraham: Abraham, ya no te vas a llamar más así. Ahora te vas a llamar Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Tu descendencia va a ser muy grande y yo quiero hacer un pacto contigo. Quiero ser tu Dios. Y no solamente el tuyo, sino que de esa gran nación que va a nacer de ti. Quiero que hagamos un pacto, Abraham. Quiero que hagamos una alianza por ti y por toda tu descendencia. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. En eso consistía el pacto que Dios quería hacer con Abraham.
no solamente por él, sino también por toda su descendencia. En ese entonces no existían los contratos para firmar cuando dos personas querían hacer un pacto o una alianza. Entonces te voy a contar cómo es que la gente hacía los pactos en ese entonces. Por ejemplo, si dos personas se quisieran poner de acuerdo en esto. Oye amigo, quiero proponerte algo. A ver, dime. Fíjate que yo tengo unos terrenos y sé que tú eres muy bueno para sembrar la tierra. Así que, ¿qué te parece si yo te dejo sembrar en mis terrenos? Tú trabajas en esos terrenos y luego vendemos la cosecha. Y las ganancias nos las dividimos mitad y mitad. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Hagamos el trato. Ok, para cerrar el pacto, lo que hacían era que tomaban animalitos y los cortaban por la mitad. Ponían los pedazos de carne de los animales en un lado y en otro, formando en medio de los pedazos de carne un camino. Uno se ponía de un lado del camino y el otro se ponía del otro lado. Y entonces se veían frente a frente y cruzaban ese camino de un lado a otro. Muy bien, ¿estás listo? Sí, estoy listo. De esa manera cerraban el trato. Pero si uno de los dos fallaba el trato, ya vendí la cosecha y obtuve estas ganancias. Pero no le voy a dar la mitad a él. Me voy a quedar con más dinero. Como fallaste el trato que habíamos hecho, el trato se destruye. Yo ya no voy a dejar que siembres en mis tierras. Entonces el trato terminaba. La persona que no falló ya no se veía obligada a cumplir su parte del trato, porque la otra persona le había fallado, y con eso se rompía el pacto. Fue lo que sucedió con Adán, cuando Adán desobedeció a Dios. Entonces rompió el pacto que había hecho con él y Dios ya no estaba obligado a darle a Adán todo lo que le había prometido en el huerto del Edén, porque Adán rompió ese pacto y Dios entonces fue libre de lo que él le había prometido a Adán. Si Adán pecó, entonces el pacto se rompió. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Abraham? Dios quiere hacer un pacto con él y por su descendencia. Pero Dios sabía que tarde o temprano, así como lo había hecho Adán, Abraham iba a volver a fallar. Entonces el pacto no iba a durar mucho, porque en cuanto Abraham fallara, el pacto se rompía. Y esto iba a suceder una y otra vez, porque no solo era con Abraham, sino con toda su descendencia. Si por casualidad Abraham no fallaba, entonces más de alguno de sus descendientes iba a fallar e iba a romper el pacto. Dios no quería eso, porque él sabía que la maldad se había multiplicado en la tierra. La gente era muy mala. Era tan mala que tiempo atrás Dios tuvo que destruir la tierra por la maldad. Y él se tuvo que comprometer a no volver a destruir la tierra de esa misma forma y a poner sus armas en el cielo para demostrarle a la gente que no iba a destruirlos nuevamente con un diluvio. Ahora Dios quería hacer las paces y se quería comprometer con Abraham para estar de nuevo unidos y tener una alianza, una unión. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios le pide a Abraham que prepare todo para hacer esta alianza. Abraham entonces toma unos animales y con la carne de los animales forma un camino para preparar el pacto que iba a hacer con Dios. Pero ¿sabes? Dios le dice a Abraham, Abraham, escóndete. Y Abraham se esconde y ve cómo Dios desciende en forma de una columna de fuego y se pone de un lado del camino y cruza de un lado a otro. Es decir, no hace un pacto directamente con Abraham mientras los dos cruzan, sino que Dios solo cruza de un lado a otro mientras Abraham miraba lo que estaba sucediendo. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios promete consigo mismo ser el Dios de Abraham y de toda su descendencia. Ahora, sin importar lo que Abraham haga, porque Abraham le puede fallar a Dios, la descendencia de Abraham le van a fallar a Dios
y de hecho lo hacen una y otra vez. Pero Dios permanece fiel a este pacto porque Dios promete con Él mismo ser el Dios de Abraham y de su descendencia. Y hace un pacto con Él mismo, cruzando el de un lado a otro, para que la única forma en la cual este pacto se rompa es que Dios falle. Y sabemos que Dios nunca falla. Ahora, aquí podemos ver el gran amor de Dios. Él sabía que Abraham le iba a fallar, así que Dios promete con Él mismo amarlo y ser su Dios y que su descendencia sea su pueblo. Y Abraham, de hecho, falla, y la descendencia de Abraham falla incontables veces. Pero Dios no falla y no deja de ser su Dios, ni ellos dejan de ser su pueblo. ¿Qué era lo que tenía que hacer Abraham? Únicamente confiar en el pacto que Dios había hecho con él mismo y confiar en que aunque Abraham iba a fallar, Dios no fallaba. De esta forma, él podía demostrar su fe y su confianza en Dios. Esta es la forma en la cual Dios nos ha demostrado su gran amor. Que aunque nosotros le fallamos constantemente, somos desobedientes, Dios no nos deja de amar. Y podemos demostrar también nuestra fe como lo hizo Abraham, confiando en que Dios no falla. Y a pesar de que yo le fallo, puedo regresar a Él y pedirle perdón y estar seguro de que Dios no me ha dejado de amar. Estar seguro de que yo sigo siendo su hijo y Él sigue siendo mi Padre. Él sigue siendo mi Dios.